Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 38º episodio de Podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer de tenerlos de nueva cuenta todos los miércoles. Soy Rudy Orellana y queremos agradecerles indudablemente por todo el apoyo que nos han estado dando todo este tiempo. Estamos ya en el 38º episodio. Muchísimas gracias por todo eso. Indudablemente, si le gusta este contenido, por favor, dele me gusta, comparta, active la campanita, por favor. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y en la página oficial del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Para hoy tenemos un gran invitado, un invitado especial, después de una serie de peripecias. En realidad, pues han transcurrido varios meses desde que de alguna forma queríamos tenerlo acá en el podcast de Los Tiempos Digital y obviamente ahora lo tenemos. Vamos a hablar de literatura, pero también vamos a hablar de otros temas importantes que hacen justamente no solamente la literatura, sino también desde el punto de vista de nuestro país, todos los elementos fundamentales desde el punto de vista intelectual, indudablemente, político y social y sobre todo cultural. Estamos nada más y nada menos con Edmundo Pasoldán, acaso tal vez uno de los intelectuales, uno de los escritores bolivianos más internacionales, más importantes de este nuevo siglo, indudablemente con una gran cantidad de obras publicadas. Nos vamos a aproximar un poco a lo que significa esa tarea casi bipolar de estar entre territorio boliviano y territorio estadounidense. Como todos sabemos, Edmundo pues radica en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Edmundo, pues qué placer tenerte en Podcast de Los Tiempos Digital. No sabes el placer inmenso que nos da tenerte acá para poder dialogar. Yo también encantado de estar aquí, Rudy. Muchísimas gracias por la invitación y me alegra de que por fin hayamos logrado encontrarnos después de, como tú bien mencionas, algunas peripecias para lograrlo. Exactamente, pues prácticamente para todos ustedes habíamos acordado el año pasado, pero obviamente ahora se hace realidad. Edmundo, pues han pasado un buen año, una buena cantidad de años. Recuerdo desde que ganaste el premio de cuento Juan Rulfo con Dochera, un cuento realmente maravilloso. El 1998 o 97 entregas Río Fugitivo. Caramba, el tiempo es terrible, es pesado. Sin embargo, ¿cómo te encuentras en este momento de tu carrera como escritor, como intelectual? ¿Cuál es esa importante trayectoria de tu persona con respecto a esta época que nos toca vivir? Bueno, creo que lo más importante para un artista, para un escritor, es mantenerse conectado al cable de alta tensión y estar ahí sacudiéndose, por decirlo de alguna manera, ¿no? De seguir creando, ¿no? Porque pues uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Yo me acuerdo cuando comencé a escribir cuentos breves, de pronto un día quise seguir y ya de pronto ya no podía escribir más cuentos breves, ¿no? Entonces no sabes la pulsión artística puede de tanto venir como no venir, tiene algo misterioso, ¿no? Así que por ese lado, pues, por lo pronto tengo, justamente hace poco terminé y ya están anunciado un nuevo libro de cuentos con la editorial española Páginas de Espuma para principios del próximo año y estamos en negociaciones con la editorial española Almadía para mi nueva novela, que también acabo de terminar y que debería salir a finales de este año, ¿no? Podemos hablar de qué van esos libros, pero en todo caso sí, digamos, me encuentro en un buen momento, por lo menos me siento en un buen momento de creación, tratando de responder al montón de inquietudes que nos plantea constantemente el mundo, ¿no? Nuestras sociedades tan complejas. Exactamente. Bueno, uno de los temas que siempre hemos reparado, cuando menos he reparado un poco para todos los que hemos seguido un poco tu trayectoria como escritor en Bolivia, es el hecho de poder vivir en dos mundos, ¿no? Es una balanza bastante interesante a la vez, pero también bastante compleja, diría yo, porque indudablemente la gran mayoría de tus obras, de tu trabajo, está un poco sitiado en nuestro territorio boliviano. No te has despegado de eso, como otros grandes intelectuales también que lo han hecho, siempre están ligados. Sin embargo, en tu libro Los vivos y los muertos tienes un guiño, un reflejo importante de todo lo que significa Occidente.
¿Cómo vives desde el punto de vista del razonamiento y de la producción intelectual en estos dos mundos? Bueno, yo enseño en una universidad en Estados Unidos, enseño literatura latinoamericana y eso me permite estar en contacto con nuestros autores en español. De los, digamos, por decir, de 100 cursos que he enseñado en la universidad en estos 30 años, pues 95 habré enseñado en español. ¿No? Eso me mantiene siempre pendiente de las nuevas voces, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica y España, de lo que se está publicando, de lo que se está creando, y a la vez pues, de lo que se está reflexionando, de lo que se está discutiendo en nuestras sociedades, de la complejidad política. Y al estar allá, como bien dices, pues muchas veces pasa que yo, por ejemplo, veo ciertos debates o cuestiones, por ejemplo, de inteligencia artificial, por decirlo de una manera, ¿no? en Estados Unidos y todo el debate en torno a la inteligencia artificial o a los avances tecnológicos en la sociedad, pues inmediatamente cuando yo estoy escribiendo en este ida y vuelta, pues lo primero que pienso es ver cómo esos temas no se traducen de inmediato a nuestros contextos, ¿no? Hay que ver, claro. Una cosa es ¿no? cómo se recibe, cómo impacta la tecnología en los Estados Unidos, y otra cosa es todo aquello que entra en juego cuando la tecnología es parte de la discusión en Argentina o en Bolivia o en México, ¿no? Entonces, creo que ese es un ida y vuelta constante que quizás al comienzo era una cosa un poquito más esforzada, pero ahora me sale de manera más natural, y también trato yo de pasar mucho tiempo en América Latina. El año pasado, 7 meses del año pasado, 8 meses los pasé entre México y Bolivia, ¿no? Y eso creo también me permite estar al tanto de los debates, de las problemáticas de nuestras sociedades. Claro. Ahora, una buena parte de tu obra justamente la reflejas desde ese punto de vista, es decir, digamos, temáticas muy casi actuales, tecnológicas. ¿Tú crees que desde el punto de vista de la producción de tu trabajo, ha ido un poco reflejando esta realidad? Es decir, aproximarse ahora que se habla, por ejemplo, de inteligencia artificial, seguramente tú ya habías tenido una aproximación, ¿no? con tu producción en anteriores libros a cierto tema tecnológico como temáticas, etcétera. ¿Qué piensas tú de esta nueva época donde inclusive los intelectuales han tenido que, o varios, digamos, los sectores intelectuales o escritores han tenido que replantearse las temáticas de buena manera, si se quiere, inclusive post-pandemia, ¿no? Es decir, hay unas temáticas realmente brutales con respecto a la adaptación del tiempo en el que estamos viviendo? Bueno, hay dos temas que sí me interesan, digamos, que son parte justamente de los libros más recientes. No el último libro de cuentos, La Vía del Futuro, ahí hay un cuento en el que hay uno de estos que tiene inventores, tecnócratas de Silicon Valley en California, que tiene el sueño de crear una iglesia de la inteligencia artificial, porque dice que si es que el ser humano siempre está creando a sus dioses a su imagen y semejanza, pues en el momento actual el dios de nuestro tiempo es la inteligencia artificial, a la que le rendimos pleitesía cada vez que abrimos nuestro celular y utilizamos el mapa para ir de un lugar a otro. ¿Te preocupa esto? No. O sea, me interesa mucho, me fascina, como es entre preocupación, ansiedad, pero también mucha curiosidad, porque sí, algo que es interesante en la relación con las nuevas tecnologías, con las máquinas, es como que no estamos nosotros programando y usando las máquinas, pero no nos damos cuenta cómo también al mismo tiempo las máquinas están programando, ¿no? Entonces, claro. Está cambiando nuestra subjetividad. Un amigo me dijo, nos estamos deshumanizando. Yo, por ejemplo, digo, no es, estamos creando una nueva forma de ser humanos en nuestra relación cotidiana tan intensa que tenemos con las nuevas tecnologías. Entonces, eso es un tema para mí interesante de reflexión, ¿no? Los alcances de la inteligencia artificial, cómo aparecen de una manera u otra en nuestras sociedades, la forma en que, no sé,
modelo, la sociedad capitalista puede utilizar estos avances para explotarlos mejor, pero también la cantidad de formas que a través de la inteligencia artificial podemos desplegar nuestra inteligencia. Ese es uno de los temas que me interesa, que está en el último libro de cuentos, y el otro tema que me interesa mucho de manera muy amplia, yo diría que es como que tiene que ver con el desequilibrio de nuestros ecosistemas, es lo que me comenzó a interesar un poco antes de la pandemia, con una novela que se llamaba Los días de la peste, ¿no? Y me interesa, ¿no? Entonces, en las últimas novelas he intentado que entre más en juego temas como la cuestión del cambio climático, temas sobre el extractivismo y nuestra relación con la naturaleza, temas como la aparición, ¿no? en nuestra relación, digamos, con las plantas o con los animales, ¿no? Quizás pienso así como manera de autocrítica, que pues mis primeros libros pasaba demasiado por lo humano y no había mucho interés por ver qué pasaba con, ¿no? este esquema más amplio de vida, que incluye pues, también nuestra relación con el medio ambiente y nuestra relación con los animales. Exacto. Mira, fíjate, mientras hablabas pensaba en lo siguiente: en la década de los 70 más o menos, en España se realizó el Congreso de Intelectuales, donde estaban Octavio Paz, estaba Semprún, estaba una serie de intelectuales justamente hablando de lo que tú mencionas, es decir, un poco el compromiso, ¿no? Hay mucha gente que dice, los intelectuales no tendrían que comprometerse, tendrían que casarse con la coyuntura, ¿no? Es decir, tendrían que ser intelectuales que combatan en el mejor sentido de la palabra todos los problemas de la gente. ¿Tú crees que desde ese punto de vista, o más bien coincides con que los intelectuales, escritores como tú, por ejemplo, tengan un compromiso así bastante abierto con lo que realmente está sucediendo en el mundo? Más allá, digamos, de escribir novelas de temáticas distintas, ese compromiso real donde el intelectual tenga que decir, bueno, lo que tú dices, por ejemplo, el medio ambiente, una serie de reclamos importantes, no solamente desde el punto de vista social, también político. Bueno, mientras ese compromiso no sea, digamos, panfletario, por decirlo de una manera, claro. Me parece que sí, creo que... Claro, un compromiso, digamos, muy divorciado de lo que es el activismo, obviamente, ¿no? Claro, o sea, uno puede ser, a mí perfectamente me parece que puede ser muy buen activista de diferentes causas, pero eso no siempre se traduce en un buen cuento o una buena novela. A veces las novelas o el cuento requieren de cierta ambigüedad que un activismo no tiene, ¿no? Pues claro. Quiero hacer una cosa tipo salvemos a las ballenas, digamos, o salvemos al cóndor andino de la extinción. Yo puedo escribir un ensayo sobre eso en la página editorial y tener mi posición firme sobre el tema. Claro. Ahora, al meter eso en un cuento, pues entran cosas mayor ambigüedad, digamos, de cómo, por ejemplo, una sociedad con tanta problemática económica, por ejemplo, ¿cómo podrías tú destinar fondos para salvar al cóndor andino, digamos, cuando quizás, no sé, pues hay tanta gente que vive en la indigencia o en la pobreza? O ¿cuáles serían las prioridades de nuestra sociedad? Entonces de pronto el cuento, la novela comienza a adquirir ese tema. Claro. Otras aristas, ¿no? Y eso, en todo caso, para mí lo más importante para un escritor en este momento, en general, pero para un artista, es mantener las antenas abiertas. Claro, pero siempre, digamos, mantenerse en solitario, ¿no? Es decir, puedes tú ser un espectador, pero siempre desde tu condición de escritor y de intelectual. Un proceso, digamos, muy individual, muy solitario, ¿no? Sí, o sea, tú acompañas lo que está pasando en el mundo y con mucha curiosidad y con las antenas puestas, tratando de empaparte de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero a veces las respuestas no son, ¿no? El arte muchas veces no te da respuestas directas, sino te da acertijos, te da cosas como te da respuestas muchas veces más ambiguas, y eso es un poco más... digamos, complejo, porque
por decirte algo, si digamos, puedo darte un ejemplo de, lo decía una crítica argentina, Graciela Montalvo, ¿no? Cuando los modernistas aparecen en Latinoamérica a finales del siglo XIX, Rubén Darío y compañía, y Silva y todos ellos, la mayor parte eran como estos escritores bastante hasta políticos que estaban obsesionados por la forma y hacían unos poemas sobre los cisnes y sobre estatuas y sobre obsesionados con la belleza y parecían medio desconectados de lo que estaba pasando en la cuestión política, ¿no? Sobre todo en la primera etapa del modernismo. Eran más forma que contenido, por decirlo así de manera muy, muy rápida. Pero lo que decía esta crítica que decía Montalvo es que los modernistas fueron preparando un cambio de sensibilidad que se manifestó de manera mucho más directa en los años 30, en los años 40, con la aparición de grandes formas de la cultura popular en América Latina como el bolero. Entonces hay una línea recta entre la poesía modernista y el bolero. Eso también lo dice el crítico mexicano Monsiváis, ¿no? Entonces dice que estos escritores que parecían tan desconectados de la vida política estaban trabajando a un nivel de la sensibilidad que fue muy fundamental para crear ciertos espacios necesarios para el desarrollo de la cultura popular latinoamericana, ¿no? Entonces, claro, si tú agarras un poema de Rubén Darío sobre cisnes de 1893, así, ¿qué parece este poeta, no sé, o Jaime Freire, que habla de estos poemas que parecerían que están desconectados del acontecer político, pero que van a tener un espacio muy importante en el desarrollo de la sensibilidad popular en América Latina a lo largo del siglo XX. Siguiendo esa línea, Edmundo, no sé si tú coincides conmigo, considero que en este momento, desde el punto de vista, digamos, social, político, cultural, uno de los grandes sectores de la humanidad que todavía goza de un privilegio de credibilidad son los escritores y los intelectuales, o sea, obviamente teniendo algún tipo de consideración. Desde el punto de vista político, prácticamente la actividad política y los políticos ha habido un descreimiento absoluto. ¿Tú crees que realmente los intelectuales, los escritores, en algún momento hacen uso de esa credibilidad? Es decir, por ejemplo, círculos intelectuales como el que se desenvuelven, por ejemplo, en México, pueden de alguna manera incidir, no influir, sino incidir para que se tenga que visibilizar ciertos aspectos sociales, por ejemplo, o culturales, o en nuestro país, digamos, ¿no? Bueno, en México esto es interesante porque, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando en México con un proyecto de izquierda como el de López Obrador, pues buena parte de los sectores intelectuales mexicanos lo apoyaron sin reservas cuando asumió López Obrador su mandato. Pero ya como 4 o 5 años después ha habido como una escisión, ¿no? Que esa unidad ya no es tal, ¿no? Porque hay grupos de escritores, pienso en Juan Villoro, por ejemplo, que han manifestado su abierta, pues, que son gente de izquierda, pero que han manifestado su abierta oposición a López Obrador y a ciertas propuestas, ¿no? Creo que es muy difícil, tú lo has dicho antes, tener planteamientos monolíticos, incluso como un grupo de intelectuales, y pues lo mismo ha pasado en Argentina con el gobierno de Kirchner, o en Chile con Boric, ¿no? También creo que es sano, saludable que en el interior de estos grupos de escritores o intelectuales pues haya un debate de ideas y haya discusión y que no todo sea no todo sea como un estado de acuerdo. Ahora, todo eso yo creo que si es que tú ves que el trabajo de un intelectual es mantener una distancia sana del poder, creo que eso es lo que te permite mantener cierta crítica y mantener cierta independencia intelectual, ¿no?
lamentablemente, ¿no? Ángel Rama ha mostrado cómo en América Latina buena parte de nuestros intelectuales pues han terminado siendo cooptados por el poder, ¿no? Es muy tentador, claro. el poder es muy tentador, estar cerca del poder es muy tentador y a eso también hay... Claro, pero al mismo tiempo puede ser muy traicionero, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sucedido con Sergio Ramírez en Nicaragua me parece, digamos, una cosa desastrosa, ¿no? Claro, que pensar que Sergio Ramírez fue parte fundamental del movimiento sandinista, claro, exacto. un aliado fiel a Ortega y todo eso, pero quizás ahí lo notable que Sergio Ramírez es que fue él el que mantuvo su independencia intelectual y si bien quedó aislado, quedó en la... No, yo soy de estos que piensa que cuando pasan los años el tiempo te da, ¿no? Como decía Borges, hay que esperar que el tiempo haga su antología. Yo creo que el tiempo le va a dar la razón, o ya le ha dado la razón, ¿no? Entre la discusión entre quién tenía la razón, entre Ortega o Sergio Ramírez. Yo creo porque Sergio Ramírez lleva ahí las de ganar. Claro, aunque claro. ahora no pueda volver a su país, está exiliado, le han quitado la ciudadanía y todas esas cosas. A la larga, su estatura, su peso moral ha ganado. Por supuesto, cosas por supuesto. Que, en cambio, Ortega puede tener mucho poder en Nicaragua, pero aquí hay muy poca gente que lo respeta, ¿no? Claro. Sí. Claro, una dicta. Ahora, un poco cambiando de temática, el mundo en la década de los 90 se produjo esta generación en Latinoamérica, de la cual obviamente tú formas parte, de Macondo, una generación de jóvenes escritores que indudablemente marcaron, no sé, considero que siguen marcando una época, no solamente por la producción de sus obras, de sus libros, sino también por un... no sé si llamarle manifiesto, porque bueno, creo que en su momento Jorge Volpi y demás sacaron un manifiesto. ¿Cómo ves tú esa generación ahora? ¿Todavía seguimos en esta nueva narrativa latinoamericana? ¿Todavía estamos vigentes o de alguna manera hemos vuelto un poco a nuestras raíces de los clásicos, del boom de la nueva literatura? ¿Cómo ves tú esta combinación de jóvenes intelectuales, obviamente de la cual tú eres parte de eso, ¿no? Bueno, yo creo que la literatura nunca se detiene y después de mi generación pues han aparecido generaciones muy interesantes que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y creo que de hecho este es un momento que pertenece ya a esta otra generación, que es una generación que está mucho más, por ejemplo, en diálogo con los géneros populares, que está haciendo cosas, suena un poco raro decirlo, ¿no? Cosas maravillosas con el género del horror, ¿no? Estoy pensando en escritoras como la argentina Mariana Enríquez, o la ecuatoriana Mónica Ojeda, o incluso, por ejemplo, aquí en Bolivia, la boliviana Giovanna Rivero, que han trabajado cosas del tema del horror, pero a la vez conectándolo, por ejemplo, en Nuestra parte de noche, una novela de Mariana Enríquez, que ella está trabajando el tema de la dictadura en la Argentina, pero desde una problemática casi con una novela con muchas influencias de Stephen King, por decirlo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, nos ha hecho ver ella que estos géneros populares como el fantástico, la ciencia ficción o el horror pueden servir para tener una postura, una intervención en cuestiones sociales o políticas en nuestro continente, ¿no? Lo mismo Mónica Ojeda en novelas como Nerfando o en libros de cuentos como Las Voladoras, que entre paréntesis son libros que los editan editoriales bolivianas, ¿no? Nerfando lo ha editado Dum Dum, Las Voladoras lo ha editado Nuevo Milenio. Son libros que conectan mucho con con la sensibilidad de las nuevas generaciones, también con el hecho de que muchas de las voces más potentes de nuestro tiempo, de esta nueva generación, son mujeres, ¿no? Creo que había una asignatura muy pendiente, por un lado, en cuanto a recuperar voces que fueron olvidadas o silenciadas de mujeres escritoras importantes, desde Elena Garro en México, Amparo Dávila en México, en Bolivia con Hilda Mundi o Virginia Estensoro. Cada país tuvo en Argentina con Sara Gallardo, Chile con María Luisa Bombal. Son escritores que por un lado hay una recuperación de estas voces, pero también está la aparición de otras voces presentes femeninas, de mujeres muy potentes, muy impactantes, que están marcando el camino hoy. Bueno, siguiendo siempre en esa línea, ¿tú crees cuán importante o cuán digamos, determinante es el impacto que podría causar, por ejemplo, producir obra, género de
la novela negra o policíaca en nuestro país, o cuando menos en Latinoamérica, tomando en cuenta que tenemos, digamos, un material casi interminable, ¿no?, para poder un poco auscultar fenómenos políticos, sociales, terriblemente complejos. ¿Por qué no es todavía, digamos, un género tan institucionalizado en Latinoamérica, el género de la novela negra o la policíaca, a diferencia un poco de los Estados Unidos o de Occidente? Bueno, yo creo que en realidad es un problema de nuestras mismas formas de consumir cultura, que dependemos muchísimo, estamos muy pendientes de lo que pasa en el mundo anglosajón, en Occidente, y a veces eso nos hace obviar nuestras propias todavía estamos mirando, digamos, propias creaciones, ¿no? Y más aún ahora con el ingreso de todas estas plataformas de streaming, las series como Netflix, que todos exacto, sí. y por si acaso no tengo nada en contra. El domingo yo he visto la Sociedad de la Nieve gracias a Netflix, sí, ¿no? Y me estaba totalmente enganchado y fascinado. Pero, ¿no?, por ejemplo, en las últimas 4 o 5 décadas sí ha aparecido un movimiento de autores que han escrito novela policial tratando de adaptarla a una idiosincrasia más latinoamericana, ¿no?, donde no hay tanta tecnología para resolver crímenes. Claro. Estoy pensando en Jorge Ibergoitia en México, estoy pensando en Paco Ignacio Taibo en México, sí. El mismo Ricardo Piglia, que cuando escribe Plata Quemada también tiene una novela muy buena sobre ¿no?, novelas criminales. En Bolivia tuvimos a José de Recacochea, ¿no?, con American Visa, que creo que es probablemente nuestra mejor novela policial, pensándole en términos policiales. Creo que ahora sí es cierto que por ejemplo en Bolivia en los últimos años sí ha padecido un muy fuerte interés por el cultivo de géneros populares, en el horror, el fantástico, pero no tanto, curiosamente, no tanto el policial. Quizás Gonzalo Lema sea el más hoy el representante importante, más contemporáneo, más importante en Bolivia en cuanto a la creación incluso de un detective que está trabajando siempre dentro de una idiosincrasia muy local, moviéndose en espacios muy interesado por la comida, por ejemplo la gastronomía cochabambina, que o sea, aparte de estar resolviendo casos a la manera boliviana, también está contándonos cosas de nuestra propia cultura. En su libro que te vaya como mereces, ¿no? Tiene varias novelas ahí creo incluso. No sé si ha sido Quipus, que ha publicado un libro que recupera o reúne 3 o 4 novelas de Lema, en la que Blanco aparece como el detective principal, ¿no? El personaje principal. Ahora, yo considero, Edmundo, que tú eres un escritor muy versátil, ¿no? Te mueves perfectamente entre el cuento, el ensayo, la novela. ¿Tienes algunas dificultades para pasar de un género a otro, o prácticamente te ha ocurrido de que estás escribiendo un cuento y de pronto se ha convertido en una novela, o estás escribiendo una novela y se convierte en un cuento? ¿Cómo logras, digamos, entrelazar estos géneros para que realmente te salga como tú realmente quieres? Bueno, en realidad no siempre como uno quisiera. Yo el año pasado justamente yo quería escribir una novela larga ambientada en una especie de Santa Cruz del futuro. Y de pronto, pues a medio camino ya tenía como 100 páginas de la novela y me di cuenta que ya había dicho todo lo que tenía que decir del tema, y que en realidad eso se prestaba más para una novela corta que para una novela, no sé, de 400 páginas. Y así que la cerré ahí, prácticamente, ¿no? Es una novela que tiene 90 páginas. Y ahora, está ahí, ¿o no? Sí, todavía, por ejemplo, de los libros que he dicho que van a ser publicados, no incluyo este libro porque todavía no sé, porque justo en esta misma época estuve escribiendo cuentos de la misma temática. Y tengo como 6 o 7 cuentos que son como unas 100 páginas, y tengo esta novela corta que son otras 100 páginas. Entonces a ratos digo, podría juntar estos dos, o sea, porque son de la misma temática, y hacer un mismo libro de 200 páginas, o si no, publicarlos como una novela corta y como un libro de cuentos relativamente corto. Todavía no tengo muy claro qué voy a hacer con eso, pero por eso pienso que, por ejemplo,
los próximos 3, 4 meses me voy a dedicar, ese va a ser mi nuevo proyecto, tratar de dilucidar Claro. si estos son dos proyectos separados o en realidad se trata de un proyecto conjunto. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del hecho mismo de que estamos en esta nueva, digamos, forma de vida, ¿no? Porque creo que hay un antes y un después en el tema de la pandemia. Muchos escritores, muchos intelectuales, como decía anteriormente, han tenido un poco que rectificar incluso sus propias temáticas, tomando en cuenta de que la humanidad misma ya tiene comportamientos totalmente distintos, ¿no? Si antes la humanidad era más afable, más qué sé yo, cariñosa en términos generales, pues hay un alto ahora, ¿no? Como que prácticamente un hola y ni siquiera dar la mano, ¿cómo estás?, etcétera. ¿Tú crees que desde ese punto de vista la literatura tiene un rol fundamental de nuevamente unir lazos desde las temáticas, desde la narrativa, profundizar muchos temas humanos y un poco rescatar, si se quiere, las conductas realmente afables de la gente? Bueno, en realidad yo te puedo decir cuál ha sido para mí el mensaje principal de la pandemia como escritor, si se puede llamar de mensaje, ¿no? Y yo antes escribí como una novela que se llama Los días de la peste, que casualmente tenía que ver con una plaga, pero era como, digamos, hablando de subgéneros de la novela, podía ser considerada como una distopía, ¿no? Es una, digamos, como que en los últimos años ha habido una cantidad impresionante de obras artísticas, películas, novelas, cuentos que abundan o inciden en esta cuestión digamos, de lo distópico, que sería como una mirada muy pesimista o apocalíptica sobre nuestro futuro, ¿no? Y yo pienso, o sea, y además la pandemia también nos metió en una especie de congelador del tiempo, claro, en el que nos costaba mucho pensar en el futuro, porque vivíamos en una coyuntura en que no sabía si al día siguiente las cosas iban a abrirse o no se iban a abrir, y si cada vez habían más no sé, nuevas cepas, todo ese. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una cosa que es interesante del género popular de la ciencia ficción, que a mí me ayuda mucho, es que es un género que está comprometido con imaginar el futuro. Y nos hemos vuelto una sociedad muy presentista, muy incapaz de pensar el futuro, por todos estos desafíos, por todas estas urgencias también de la coyuntura que se exacerbaron durante la pandemia. Entonces hay como dos desafíos. Por un lado, intentar imaginar el futuro, ¿no? Y en eso la literatura creo que ocupa o tiene una función, y géneros como la ciencia ficción que se preocupan del futuro nos ayudan también a imaginar o a especular sobre el futuro. Y por otro lado, también romper un poco con este paradigma de lo que mencionaba antes, de tanta distopía, y volver a pensar en cómo crear nuevas utopías. Y cuando digo utopía, claro, no lo digo de la manera ingenua de pensar, no, es un lugar donde todo el mundo sea feliz y todos seamos iguales, porque, pues, como decía, ¿no? La etimología de la palabra utopía es claro, no hay tal lugar. Pero sí, quizás, de ver cómo podemos crear sociedades donde haya un mayor reconocimiento del esfuerzo colectivo, donde haya un mayor respeto al ecosistema, este tipo de utopía, o quizás utopías más pequeñas, donde lo colectivo, lo comunitario se impongan a lo individual. Me interesa mucho reflexionar sobre estas utopías como escritor. Claro, exacto. Y obviamente esto, digamos, no tendría que ser tan contemporáneo. Por ejemplo, Philip Dick ya lo había un poco advertido, ¿no? Con los corderos eléctricos, etcétera. Y también en su momento George Orwell, digamos, había ya un poco atisbado el comportamiento de la humanidad, pero no solamente el comportamiento de la humanidad, sino el hecho de que dentro de la humanidad exista un poder supremo absolutamente de facto que pueda acondicionar a la gente, a la humanidad, a cierto derrotero absolutamente catastrófico, que es lo que está de alguna manera también sucediendo en Latinoamérica, ¿no?
Sí, como escritor, si es que tú ves ahí, si en tu mirada visionaria del futuro, si tú ves pues nubarrones que se acercan, el Winter is Coming de Juego de Tronos, digamos, pues es tu deber narrar esos nubarrones, narrar esa llegada del invierno, de la tempestad. Ahora, si es posible que dentro de esos nubarrones tú puedas atisbar un espacio para la creación de un mundo más justo para todos, donde haya un mayor reconocimiento de lo colectivo, lo comunitario, pues también creo que esa es tu labor como escritor de tratar de plasmar esos mundos. Dos preguntitas para no enfadarte, Edmundo. Te reitero el agradecimiento por tu tiempo tan valioso. La primera tiene que ver con Latinoamérica, un poco apartándonos de lo que mejor sabes hacer, obviamente, pero indudablemente, como habíamos hablado anteriormente, pues a veces los intelectuales o los escritores no están muy ajenos o no están ajenos a lo que está sucediendo. Hay una preocupación importante. Me refiero un poco a este escenario latinoamericano, donde parece que pues, hay una gran diversidad absolutamente distinta unas de las otras, diametralmente opuestas, complejas en su estructura política, social, económica y cultural, indudablemente. ¿Cómo ves esta Latinoamérica diversa, pero para mal a veces, donde esa tu visión de intelectual o de escritor te hace caer en la cuenta de que, pucha, parece que no hay luz al final del túnel, ¿no? Es decir, distintos países entre Colombia, entre Nicaragua, entre, bueno, ahora Argentina, sabe Dios qué es lo que va a suceder en Argentina, entre México, Ecuador, imagínate tú lo que está sucediendo. En el Perú es algo también incierto. ¿Cómo ves tú, cuál es tu lectura desde tu posición? Bueno, creo que estamos atravesando uno de los momentos más complejos en nuestra historia. Creo que la crisis económica todavía no ha dado todo de sí. Creo que estamos... que lo que vamos a ver en este año va a ser una profundización muy fuerte de la crisis económica y lamentablemente las respuestas, digamos, del poder político, del poder económico, se me han antojado bastante insuficientes. Es como que se están aplicando modelos o fórmulas, digamos, a problemáticas nuevas en la sociedad actual. Se les están aplicando recetas que quizás funcionaron pues en tiempos pasados, pero que no están atendiendo a la complejidad o a la magnitud de los desafíos del presente. Eso en la cuestión económica. Creo que en cuanto al problema más serio para nuestro continente es el tema de la institucionalidad, ¿no? Creo que lamentablemente en nuestros países hay pocos países donde hay un respeto y se han creado, digamos, instituciones fuertes donde, por ejemplo, la justicia es bastante respetada, ¿no? Si tenemos un gran problema en Bolivia, tiene que ver con esa institucionalidad tan débil que hace que, pues, no sé, tanto el Tribunal Constitucional o cualquier corte electoral esté más en sincronía con quienes están en el gobierno que con una propia independencia en la que el ciudadano se sienta realmente respaldado por esas instituciones. Creo que mientras no resolvamos la problemática de la corrupción institucional, pues nuestras soluciones van a seguir siendo bastante coyunturales. ¿Todo poder es fáctico, Edmundo? Es decir, ¿el poder es fáctico o tiene que ser fáctico? En el sentido de, por ejemplo, lo que en algún momento planteaba Foucault, el hecho de que decía, por ejemplo, el poder por sí solo no es poder. O sea, para que exista poder, tiene que ejercerse el poder. El poder no se tiene, se ejerce. Es decir, todos, digamos, desde nuestra condición de seres humanos tenemos cierto poder.
¿no? Pero ese poder puede ser bien o mal usado. En términos generales, Latinoamérica o Sudamérica, ¿el poder es fáctico, es de hecho siempre, o ese poder tendría que ser canalizado para, digamos, algo positivo o tener, digamos, la posibilidad de tener un poder y de alguna manera transformar? Bueno, si tú tienes estados débiles con una institucionalidad muy débil, pues son estados o son instituciones o son gobiernos también que son muy fácilmente corrompibles, ¿no? Entonces, si ves lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador, como, claro, las grandes mafias, los grandes cárteles digamos, claramente están mostrando en este momento su poder y no hay forma ni institucionalidad posible que se enfrente a ese, ¿no? A esa... O sea, si tú dejas que digamos, si tú día a día como gobernante vas socavando el respeto a la ley, pues creo que contribuyes también a crear ese tipo de institución que es muy fácilmente corrompible y que va a ser pasto fácil o va a ser campo muy fácil de cualquier mafia. Bolivia no está todavía, ¿no? En Bolivia, quizás porque no tenemos puertos, quizás no hay, los cárteles no han avanzado tanto como en Ecuador, pero hay una presencia muy fuerte también del narcotráfico en nuestra sociedad. Y durante muchos años, pues nosotros mismos hemos mirado a otro lado, porque en cierta forma el dinero de la economía paralela del narcotráfico también ha ayudado a mantener en cierta estabilidad económica en el país. Habría que preguntarse hasta qué punto eso nos sirve a largo plazo. Finalmente, Edmundo, un poco tiene que ver con lo que tú acabas de decir. ¿Cómo ves esta Bolivia? ¿Cómo ves esta Bolivia que parece en algún momento el mito de Sísifo? Avanzamos un poquito y de nueva cuenta tenemos que empezar. ¿Eres optimista con respecto a lo que puede suceder en Bolivia, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el tema cultural, por ejemplo, social, económico? O sea, es un poco, soy optimista en el largo plazo, soy pesimista en el corto plazo. ¿Qué tendría que pasar a largo plazo? No, yo siempre pienso en el largo plazo, pienso que, digamos, pues soy siempre optimista en la posibilidad de que nuestras nuevas generaciones que están viendo lo que están viendo, pues saquen el mensaje correcto para pues hacer lo que se necesita hacer para construir la Bolivia que todos queremos. En el plazo corto no soy tan optimista porque pues la crisis económica me parece que no es de una solución fácil, ni tampoco es que hay ni tampoco es que yo vea de parte de nuestras autoridades ni siquiera la posibilidad de un plan B. Claro, que tú digas, bueno, si esto no está funcionando, pues esto vamos a intentar, ¿no? Simplemente se están intentando respuestas con modelos de pensamiento que creo que ya no se aplican a la coyuntura actual, y eso me hace no ser muy optimista por lo que va a pasar este año con la economía boliviana, ¿no? Y eso obviamente tiene una conexión muy directa con la cuestión política, ¿no? Con las próximas elecciones, con lo que está pasando en Santa Cruz. O sea, hay muchos frentes abiertos en este momento y no veo en el gobierno una forma fresca de pensamiento que sea capaz de resolver los interrogantes que le está planteando el presente al país. Bien, Edmundo, pues no sabes cómo me encantaría seguir dialogando de tantas cosas que se ha quedado un poco en el tintero. Sin duda alguna, para mí ha sido un gran placer poder dialogar después de tantos años, después de esa década de los 90 que ha sido, no sé, un poco de reactivación, si se quiere, después de que nuestro país había pasado tantos años de la dictadura. Los 90 fue un poco de aire fresco, producción, obviamente,
tú eres parte de eso también, formas parte de eso, y creo que ha sido una generación y todavía sigue siendo una generación donde se ha dado mucho y se ha aportado y seguramente seguirán aportando. Yo quiero agradecerte, Edmundo, por este espacio en tu apretada agenda. Sin duda alguna, la visión de un escritor, un intelectual, va a variar diametralmente opuesta de un político, por ejemplo, o de un ciudadano común, o de alguna manera un economista o lo que fuera, un sociólogo. Y reitero una vez más, todavía dentro de este mundo tan complejo hay un universo reducido, si se quiere, que todavía goza de credibilidad y de transparencia, y son obviamente los intelectuales y los escritores, que yo creo que hacen bien un poco de ver la situación de lejos, pero sin que de alguna forma también sean absolutamente, digamos, apáticos a lo que está ocurriendo. Edmundo, muchísimas gracias por estar en Podcast de los Tiempos Digitales. Espero que nos volvamos a encontrar con un intervalo tan grande de tiempo. No te he preguntado sobre tu producción, sobre tus proyectos, seguramente en otro momento también lo hablaremos. Muchísimas gracias, Edmundo. Muchísimas gracias a ti, Rudy, un placer nuevamente, y como tú bien lo has dicho, espero que no pasen otros 25 años para que continúe el diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, en todo caso, a ustedes, pues, amables seguidores de Podcast de los Tiempos Digital, hoy hemos querido hablar de otro tema importante. Siempre lo hacemos, nuestra un poco política es hablar de distintos temas que hagan justamente que finalmente, pues al final del día, ustedes sean parte un poco también de la última opinión, el último concepto. Yo quiero reiterar algo muy importante. Creo que Edmundo Paz Oldán ha sido, no creo, estoy seguro de que Edmundo Paz Oldán ha sido el allanador, ¿no? El que ha abierto los caminos en su momento para los intelectuales, para los escritores bolivianos. Ha escrito desde muy temprano, desde muy joven, pero lo que yo pretendo decir es que desde esa posición, pues el reflejo que ha tenido de una visión casi dual entre nuestra realidad boliviana y la de Estados Unidos, o de Occidente en definitiva, sin perder el horizonte. A muchos intelectuales les ha ocurrido. César Vallejo, el gran poeta César Vallejo, si bien emigró a Europa, todavía mantenía su estirpe de cholo, y obviamente jamás se desprendió de eso, y siempre fue un poeta universal, y creo que todo eso se agradece. Y en este momento, pues yo quiero agradecerle a Edmundo Paz Oldán por no solamente abrir esos caminos para que otros transitaran, sino también por estar en este momento también con esta realidad boliviana, de no despegarse de la realidad y tener muy presente toda la problemática que nos acompaña en Bolivia y en Latinoamérica. A ustedes muchísimas gracias por seguirnos semana a semana, por formar parte de Podcast de los Tiempos Digital. Si le ha gustado este contenido, por favor, dele me gusta, comparta, por favor, con sus amigos, familiares, etcétera. Active la campanita para que le advierta un nuevo episodio. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Estamos seguros que nos veremos la próxima semana con una temática diferente. Mientras tanto, muchísimas gracias y hasta entonces.